Buenas tardes, profesor Nelson. Como título general de mi malla curricular le coloqué Educación Física Sociomotriz para la Vida en Sociedad. Esta está presentada por el alumno Carol Armando Villarroyano, estudiante de Práctica Pedagógica Profesional 3 de la Universidad de Cundinamarca. Como lema de mi malla curricular le coloqué Cuerpo, Movimiento Transformador de Realidades Sociales. ¿Por qué cuerpo y movimiento? Porque el cuerpo necesita el movimiento para vivir. Y el movimiento y el cuerpo son como yo me expreso hacia las demás personas y puedo convivir en sociedad. Entonces acá tenemos el cuerpo del movimiento transformador de realidades sociales, porque necesito del movimiento para transformar una realidad social que son de las personas a las cuales voy a tener a cargo por medio de esta malla curricular que son mis alumnos. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer con ello? Quiero transformar las realidades de ello a través del movimiento. Listo, voy a pararme sobre un paradigma constructivista, entonces acá tengo unos apuntes muy generales de lo que es el paradigma constructivista. Entonces, tiene como el fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por lo tanto el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para enseñarle sobre el pensar, es animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos, estrategias mentales, que esto lleva a la metacognición para poder controlarlos y modificarlos, tener una autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia del aprendizaje. A enseñarles sobre la base del pensar, quiere decir que incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las actividades cognitivas, metaaprendizaje, dentro del currículo escolar. Y enseñarle a pensar es desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que le permita optimizar sus procesos de razonamiento. Este paradigma constructivista es donde yo al alumno le doy la herramienta de que él pueda construir su propio conocimiento a través de lo que él ya trae, de lo que puede indagar por fuera y de lo que el maestro le puede dar a él. El maestro le da todas las alternativas y todas las herramientas para que él construya su propio conocimiento. Este es un conocimiento que se construye entre el maestro, el alumno y su entorno, que también puede ser el entorno social, el contexto, sus compañeros, sus padres o las personas con las que se relacionen a diario. Listo, me paro sobre un enfoque sociocultural que según Les Vygotsky el enfoque sociocultural tiene un factor social que juega un papel determinante en la construcción del conocimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo no me relaciono con las demás personas, no voy a poder construir conocimiento. Aparte, si yo no me relaciono con mi entorno natural, tampoco voy a construir conocimiento. Entonces, ¿qué necesito? Necesito de lo social en un entorno adecuado para poder recibir todos mis aprendizajes. Asumir que la construcción de los conocimientos supone una internalización orientada para los otros sociales. Es un entorno estructurado. Como le decía yo, o sea, se necesita del profesor, del alumno y del entorno social en el que se desarrollen las actividades de aprendizaje para lograr llegar al objetivo y poder tener una muy buena evaluación. Una persona que construye significados actuando en su entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. Este interactuando de las demás personas de forma intencional es una base del constructivismo, donde yo tengo que coger y relacionarme con la demás persona, que la otra persona me dé lo que tiene para yo, a partir de lo que yo tengo, pueda construir en un entorno adecuado. Objetivo. Bueno, el objetivo general de mi malla curricular es la creación de una malla curricular con énfasis en lo sociomotriz por medio del deporte y la recreación. ¿Por qué lo sociomotriz? Porque para la motricidad se necesita sociedad, se necesita un entorno social. Y, o sea, yo no puedo moverme sin expresar algo con un movimiento, con una mirada, con un gesto o en sí con la actividad deportiva, la forma como yo me mueva. Todo esto tiene que inferir mucho en el aprendizaje de la persona. Como los objetivos específicos es promover en el alumno desde la realidad corporal del ser humano y social. Incentivar las relaciones armónicas en su entorno natural y social. Es llevar unas buenas relaciones con el profesor, con sus alumnos y con el entorno en el que yo estoy. Y no solamente es el entorno estructural, es el entorno ambiental, social, en el que yo me voy a en el que el alumno se va a desenvolver. Desarrollar una pedagogía de inclusión de todas las personas en la práctica de la educación física, la recreación y el deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que en este
currículo siempre se van a incluir a las personas que pueden estar atrasadas porque sus habilidades motrices o coordinativas no son buenas. Hay otros que van a ir súper adelantados porque sus habilidades son muchísimo más altas que la de ellos. Voy a tener de pronto personas en discapacidad. Entonces, ¿esto a qué lleva al maestro? Esto lleva al maestro que en la parte del preimpacto, que es donde se generan los objetivos de la clase, es donde se generan todas las estrategias que voy a utilizar en la parte del impacto. El profesor tiene que generar todas esas estrategias para la inclusión de todas las personas, sin importar su sexo, su edad o su condición. ¿Listo? Contribuir a la cultura física y a la valoración de sus expresiones por medio de proyectos enfocados hacia lo social. ¿Esto qué quiere decir? Que a final de cada año, en cada grado, se irá a manejar un proyecto. Y este proyecto tienen que hacerlo los alumnos, tienen que generar el proyecto, plantear un problema y tratar de darle solución, pero esta solución tiene que darla por medio de la educación física. Y que este problema sea transversal a las demás áreas del conocimiento, como puede ser matemáticas, sociales, español, cualquier cosa de estas, pero enfocado en la educación física, donde ellos pueden coger y realizarlo sobre cualquier cosa. Ellos van a coger e indagar y van a buscarle la solución a un posible problema o a un problema que vean evidenciado en su entorno escolar, familiar o social en donde ellos convivan, en la comunidad en la que ellos convivan. Listo, como metodología tenemos que Muscamusson y Sarah Hasworth en 1982 realizaron una definición de lo que es el estilo de enseñanza. Y entonces ellos nos dan una visión de que es un intento de transmitir todo aquello que se debe tener en cuenta a la hora de preparar y realizar una sesión y forma de un modo determinado de hacer el profesor frente a un proceso de enseñanza y aprendizaje, el EA. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor constructivista tiene que tener muy enfocado de no irse hacia lo tradicional, sino quedarse en lo constructivista, pero no el solo hecho de estar en lo constructivista no quiere decir que vaya a utilizar lo tradicional, porque el constructivista utiliza todo lo que tiene a su favor para la generación del conocimiento, pero hay ocasiones donde se tiene que tener un mando directo para dar alguna orden a los chicos para que esto, entonces uno puede migrar un poquitico de lo tradicional a lo constructivista, pero este currículo va a estar enfocado en lo constructivista, pero va a tomar algunas cosas de lo tradicional. Entonces acá vamos a tener la asignación de tareas, es donde cogemos al alumno y le asignamos una tarea que él debe resolver. Él debe indagar con sus compañeros, con la web, con otras personas que sean diferentes al profesor, la solución de esta tarea. Entonces, esto va más que todo enfocado y desarrollado hacia el trabajo que le tengo yo que dejar al alumno para que haga en esta clase. Es donde yo le coloco a él unas metas de lo que ellos tienen que hacer en casa. Pero que ellos estas metas las tienen que alcanzar y tienen a mí que demostrarme por medio de unos diarios de campo, de unos diarios me tienen que dar esa información de lo que ellos están haciendo y la tarea que a ellos les impuse. De pronto, utilizando en este modo, como estamos haciendo una construcción de conocimientos a través de la educación física, podemos decir que ellos construyan el conocimiento. Entonces en esta asignación de tareas los voy a colocar, bueno, necesito que este mes me corran por lo menos 20 kilómetros. Van a utilizar esta aplicación. Esto determinando que todos los niños tengan celular. Entonces me van a descargar tal aplicación y van a correr todos los días de a 3 kilómetros diarios. Entonces acá que les estoy incentivando a hacer actividad física extracurricular, asignándole una tarea determinada. Pero me tienen que traer a mí la respuesta y me tienen que traer el pantallazo del celular donde sí recorrieron eso. ¿Listo? Descubrimiento guiado. Es donde yo le doy todas las cosas al profesor, al alumno. Le doy, por ejemplo, una pelota. Y listo, hagan lo que quieran con esta pelota. Es una pelota de voleibol. Entonces ellos van a comenzar a ver qué pueden hacer con esta pelota de voleibol, con lo que ellos ya saben, con lo que tienen interiorizado y con lo que los demás compañeros les van a brindar.
Entonces, bueno, yo puedo estar peloteando la pelota de voleibol, pero yo veo que otro compañero la está haciendo el golpe de dedos. Entonces él empieza a dar el golpe de dedos. El maestro aquí también tiene total potestad en la parte de preimpacto. En la parte del impacto la tienen los alumnos, pero el maestro no deja de ser un guía, que ya él comienza a meter la metodología de este deporte, la empieza a meter dentro del descubrimiento de los niños. Entonces él ya ve que todos los niños le están dando con antebrazos. Listo, entonces da una orden. Listo, entonces si van a jugar así, entonces vamos a hacer la empuñadura de antebrazos y lo vamos a hacer así. Listo, sigan. Y entonces ya todo esto que el niño descubre a través de lo que él sabe y de lo que aprende de los demás es el descubrimiento guiado. Resolución de problemas. Acá es donde al niño le colocamos una incógnita, le colocamos un problema y él va a tratar de solucionarlo. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a indagar con los demás compañeros, con su mamá, con su papá, con otros profesores para la solución de este problema. Entonces acá esto va un poquitico más enfocado hacia el proyecto y hacia las cosas que se hacen en clase. De pronto les digo, imagínense en cuáles son las reglas del voleibol y cada uno me va a decir una regla del voleibol. Entonces ellos ¿qué van a hacer? Entonces ellos van a indagar de pronto con otro profesor, van a indagar en internet y listo, ya me traen todo eso. Entonces ellos ¿qué tienen que hacer? Solucionar el problema que les da el profesor. O ustedes ¿cómo harían el saque de voleibol? Entonces ellos van a decir, profe, lo va a hacer sacándolo por debajo, lo va a hacer sacándolo por arriba. Listo, inténtenlo. Entonces acá el profesor se comporta como un mediador de la actividad, donde él va a dar las posibles respuestas y los niños van a escoger la respuesta que más se acerque hacia lo real. Y el profesor le va a decir si está bien o está mal. Todas estas estilos de enseñanza tienen una parte de impacto, de preimpacto, impacto y posimpacto, donde el profesor tiene total protagonismo en el preimpacto, que es el que genera todas las metodologías y todo lo que se tiene que hacer en este momento. En la parte de impacto, esto es totalmente del alumno. El docente solamente es un mediador del conocimiento. Y en la parte del posimpacto, acá es donde entra el profesor a evaluar. Acá es donde entra el profesor a evaluar. Entonces el profesor evalúa, puede evaluar al alumno individualmente o grupalmente. Puede hacer retroalimentaciones durante la parte del impacto, él hace la retroalimentación y va haciendo parte de la evaluación. En esta parte constructivista, la evaluación se hace conjuntamente, entonces el niño va a tener una autoevaluación que es donde él empezó, hasta dónde llegó, qué nota se puede dar. Los compañeros van a dar una percepción de que el compañero si mejoró o no mejoró, y la otra es la que doy yo, donde yo le digo al niño si sí avanzó o no avanzó, pero esto es una construcción de los tres, del niño, de sus compañeros y del docente, y aparte del aprendizaje que se está dando en ese momento. Otra parte muy importante que tenemos en esto es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Sitúa a los alumnos en un centro del proceso del aprendizaje gracias a un planteamiento y mucho más motivador en el que entran el juego, el intercambio de ideas, la creatividad y la colaboración de todos ellos. Entonces tiene un punto de partida que es la generación de todas esas preguntas que ellos tienen, que le quieren dar solución. La formación de unos equipos que ya va a ser interés de ellos mismos, la formación del equipo, de pronto porque me gusta una idea, porque es mi amigo, porque es mi círculo social, etc. Ya se define el hasta dónde queremos llegar con ese proyecto y queremos ir. La transversalidad, o sea, en este punto de la transversalidad es cómo podemos coger y traer otras asignaturas y hacer las partes de nuestro proyecto, como puede ser sociales, español, inglés, matemáticas, no sé, esto en cuanto si le quiero meter estadística, en lo social si le quiero meter historia, y en español de pronto en la redacción y en la formulación de este proyecto. Organización y planificación es todo lo que nosotros tenemos que hacer para llevar este proyecto a cabo.
que todos estos proyectos se van a realizar en el cuarto periodo de todos los años, de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Intercambio de ideas, donde se van a formular varias hipótesis para darle una solución. Vamos a tener una búsqueda y recopilación de información, un análisis y una síntesis de esta información, la creatividad, que es lo que yo quiero hacer, y lo que nos salga de lo que salga del intelecto de los niños. Va a haber un taller o producción, que ya estas son las generalidades del proyecto, donde ya tengo el desarrollo del mismo y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Presentación del proyecto, colaboración, respuestas a la pregunta inicial, a ver si encontré soluciones a las hipótesis que el niño se planteó, si este proyecto sirvió o no sirvió, y hasta qué punto llegó. Y la evaluación y autoevaluación del mismo proyecto. Y esto llega a un aprendizaje significativo por proyectos. Bueno, en cuanto a mi malla curricular, pues en grado, esto va a ser una malla curricular progresiva, donde en sexto y séptimo vamos a tener iniciación deportiva. En octavo y noveno va a ser esto, el desarrollo de esos deportes, ya en un desarrollo más específico, donde ya vamos a utilizar las reglas y todo. En sexto y séptimo es algo muy de asimilación de estos deportes y todo eso. Ya en octavo y noveno pues ya vamos a tener un poquitico más de carga, donde ya de pronto vamos a enseñarles un poquitico más de técnica y de comprensión del juego. Y en décimo y once ya es donde el niño tiene la potestad de tomar el juzgamiento, de la creación de fixtures, organización deportiva, tipos de competencia, juzgamientos, entre otros. Entonces en sexto y séptimo, en el primer periodo, pues vamos a manejar capacidades motrices e iniciación deportiva, test de entrada, vamos a ver atletismo y capacidades coordinativas. En el segundo periodo, iniciación deportiva, fútbol, gimnasia sin elementos, baloncesto y voleibol. Iniciación deportiva, natación, ajedrez, deportes con raqueta. Y en el cuarto periodo se realizará un proyecto libre institucional, donde tiene que haber un planteamiento, un desarrollo y una exposición final. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño en el cuarto periodo va a tener el espacio para hacer un proyecto institucional que solucione un problema que tenga la institución y a la que él le puede dar solución a través de la educación física. Puede ser un problema con los profesores, con otros cursos, con los mismos compañeros, y este proyecto se va a realizar en grupos. Esto para incentivar ¿qué? Lo social, ¿cierto? A través de lo motriz. Porque si hacemos un proyecto enfocado en la educación física, tiene que tener movimiento y transformación social, que es lo que estamos haciendo con este proyecto. Ahora, en octavo y noveno vamos a tener en el primer periodo acondicionamiento físico, lo mismo, un test de entrada, vamos a trabajar la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, ya que tenemos unos niños de poquitica más edad. Entonces acá ya vamos a manejar como una especialización en el deporte, que vamos a ver béisbol, fútbol de salón, voleibol, deportes como natación, ajedrez, deportes de raqueta, y en el cuarto periodo vamos a ver un proyecto libre familiar. Lo mismo, va a tener un planteamiento, un desarrollo y una exposición final. ¿Pero en qué consiste este proyecto libre familiar? El niño tiene que crear un proyecto de solución de una capacidad física que tengan los niños y que tengan los familiares. Entonces este proyecto yo lo puedo hacer con toda mi familia o con una persona de mi familia. ¿A qué? A solucionarle algo. De pronto no, mi mamá todos los días llega con los pies cansados, entonces voy a hacerle un plan de acondicionamiento físico a mi mamá para coger y que esas dolencias que ella tiene las supere a partir de lo que yo le pueda dar como educación física. El docente va a ser un tutor de estos proyectos, entonces él va a dar las ideas, él va a dar todas las aclaraciones de lo que él tiene que hacer y lo va a ir guiando. Acá ya nosotros vamos a construir el conocimiento entre los familiares, entre el docente y entre el alumno. Pero el alumno va a ser el participante principal, que es el que tiene que darle solución y tiene que plantear el proyecto y darle desarrollo y hacer una exposición final. Décimo y 11, iniciación en encuentros deportivos. Entonces acá es donde vamos a ver ya no vamos a ver tanto el deporte en sí,
como deporte, porque ya tuvimos una etapa de iniciación deportiva, de especialización deportiva en octavo y noveno, pero acá ya vamos a tener iniciación a encuentros deportivos, donde vamos a ver organización deportiva, tipos de competencia y juzgamiento. Esto de todos los deportes que hemos visto anteriormente, que se vieron en sexto, séptimo, octavo, noveno. Vamos a realizar en el segundo periodo los intercursos de fútbol de salón y baloncesto, donde ellos tienen que hacer ¿qué? Organizar el torneo. Mirar qué tipo de competencia según los equipos que salgan. Y tienen que investigar e indagar sobre el reglamento. Entonces acá tienen que ver videos, tienen que tener apoyo del docente para poder juzgar estos encuentros, que ellos son los que van a venir a juzgarlo. Todos tienen que pasar por lo mismo, todos tienen que juzgar al menos un partido. Y esto tiene que ser un proyecto conjunto, en donde las clases de educación física que van a tener ellos durante el segundo periodo van a ser enfocadas hacia el juzgamiento y la organización del fútbol del salón y del baloncesto. Entonces ellos van a jugar entre ellos y se van a juzgar entre ellos, entre cada partido, para la hora de hacer los intercursos sea un poquitico más ameno el juzgamiento y no se vayan a tortolar al hacer este juzgamiento. Intercursos en el tercer periodo de voleibol, ajedrez y deporte con raqueta, lo mismo, organigrama, tipos de competencia y el juzgamiento, lo mismo, todo igual que en el anterior. Y acá van a manejar, en el cuarto periodo se va a manejar un proyecto libre social. También un planteamiento, un desarrollo y una exposición final. Este proyecto va a ser a través de grupos. Entonces, donde ellos tienen que relacionarse entre ellos y buscar la solución a una problemática social del entorno en el que ellos vivan. Entonces, en un caso hipotético, vamos a hacer grupos de 5 personas. Entonces, ellos 5 tienen que ir a indagar y buscar la solución a un problema, pero todo por medio de la educación física. La educación física es el enfoque. Entonces, no, que en mi barrio hay muchos abuelitos y ellos no hacen nada. Ah, listo, entonces vamos a hacerles clase de zumba a esos abuelitos. Entonces, ese sería el proyecto de ellos y sería un proyecto social productivo. Entonces, por eso es que yo voy hacia la acción motriz transformadora de realidades sociales. Entonces, transformo mi realidad personal en mi institución a través de toda la comunidad. En el proyecto libre familiar voy a transformar a mi familia y darles hábitos de vida saludable por medio de la educación física, y el proyecto libre social igualmente, darle la solución a una problemática mediante la educación física. Listo, muchísimas gracias. De pronto acá voy a ir un poquitico hacia las preguntas posibles que me puede dar el profesor Nelson. Entonces, que si este proyecto se puede implementar en cualquier institución deportiva, educativa, sí, este proyecto se puede colocar en cualquier institución educativa, ya que pues mi proyecto, mi malla curricular, no la tengo que ir a imponer yo. Yo tengo que regirme de lo que hay del proyecto educativo. Tengo que ir a implementar el mío. Entonces, yo todo esto lo puedo implementar en cualquier colegio, puede ser público o social. Pero entonces yo ya me tengo que valer muchísimo de las políticas y de las cosas que traiga el colegio. Hacia el enfoque al que vayan ellos, esta malla curricular se va transformando, pero no va a dejar de ser constructivista y enfocada hacia lo social. ¿Qué otra pregunta que de pronto se podría plantear el profesor Nelson y le podríamos dar respuesta? Sobre la evaluación. ¿Qué tipos de evaluación se va a manejar en esta malla curricular? Entonces, el tipo de evaluación va a tener 3 criterios, donde el niño va a evaluar el propio proceso de él, donde los alumnos evalúan el proceso de sus compañeros y donde el profesor evalúa de una manera heterogénea el proceso que lleva el alumno. Esto, según las políticas nacionales del MEN, se va a manejar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, en donde va a tener unos porcentajes similares para la calificación de los niños,
pero en esto no va a ser una calificación cuantitativa, va a ser más una calificación cualitativa, donde el alumno se le va a evaluar el proceso. Entonces, el alumno se evalúa el proceso él mismo, se da una calificación, sus compañeros se evalúan el proceso de los demás, que sería la coevaluación, y acá estaría muy inculcado en estas dos, lo social, donde yo tengo mis propios conocimientos y yo sé que gané durante el tiempo con la interacción que tuve con mis demás compañeros, ¿cierto? Y la coevaluación es donde yo tengo el criterio de coger con lo que yo aprendí y con lo que yo recibí de todas las clases, cómo calificar a mis demás compañeros. Si cumplieron, no cumplieron, si alcanzaron o no alcanzaron los objetivos. Y la heteroevaluación la da el docente en el proceso que siguió, en el impacto y posimpacto. Muchísimas gracias, profe. Es todo por hoy. Muchísimas gracias.